María Corina Machado nos acompaña desde Caracas. María Corina, te planteaba en el bloque anterior, eso que tú aclaras y que no propones como invasión, sino la protección de cuerpos militares, fuerzas militares extranjeras, a la población civil, pero también a los militares, a nuestros cuarteles. ¿En qué sentido? En que tú bien apuntabas que han sido amedrentados, torturados, perseguidos, y que quizás eso no ha producido un pronunciamiento masivo, que era el que se estaría esperando, sino como por cuotas. ¿Crees que se sentirían liberados si tienen un respaldo en el que saben que no pagarían las consecuencias por decir abiertamente que también desean un cambio en Venezuela? Bueno, evidentemente, el problema con las Fuerzas Armadas no es que no quieran, es que no pueden. Están absolutamente neutralizados porque están rodeados de un sistema mafioso criminal, en el cual además los integran el alto mando militar, como ha estado plenamente reportado y demostrado. El planteamiento es precisamente ese. En una acción sustentada en el principio de la responsabilidad de proteger, con fines humanitarios y acciones de orden civil, pero con protección militar para evitar un ataque de sectores paramilitares del régimen, evidentemente se avanzará hacia un proceso de transición en el cual eso va a ocurrir. Yo no voy a subestimar ni decir que no existen grupos irregulares. Desde luego que los hay, yo lo he denunciado durante muchos años. Lo que quiero decir es que allí, en nuestros cuerpos militares y nuestras fuerzas de seguridad civil, hay una fuerza real de hombres y mujeres capacitados, activos y retirados, que se pueden reagrupar y organizar para que sean la línea fundamental de neutralización de estos grupos, crear las condiciones de seguridad interna y de rescate de nuestra soberanía. Porque precisamente, Carla, esa idea falsa de una guerra civil, una vez que se produzca la salida de Maduro y las mafias, que se le intenta vender a la comunidad internacional, es el principal disuasivo para que se actúe. Y lo que está ocurriendo es que mientras no se actúa, se está muriendo gente. El costo de la no actuación, del no cumplimiento del principio de responsabilidad de proteger, crece exponencialmente. Son cientos, miles de vidas de venezolanos que se pierden todos los días, más el riesgo que hay sobre el resto de la región. Porque aquí quiero... ¿Qué expectativa tienes tú con respecto a esta reunión que ya ordenó Juan Guaidó entre su envoy, su embajador aquí en los Estados Unidos, Carlos Vecchio, y el Comando Sur, que ya ha manifestado que está listo para responder militarmente si esa es la decisión del presidente de los Estados Unidos? ¿Qué esperas tú de esa coordinación de la que se va a hablar allí? Bueno, yo creo que es un paso correcto, lo hemos dicho, y que se debe transmitir muy claro cuál es la posición de la sociedad venezolana. Y por eso hemos insistido en la importancia de que la Asamblea Nacional también lo valide, para darle, digamos, la plataforma legal, constitucional que está en nuestros instrumentos jurídicos para que todo respaldo internacional se materialice. Ahora, yo sí quiero, si me permites, insistir en un punto, Carla. Si algo estamos claros y la comunidad internacional debe saber, es lo que no vamos a aceptar los venezolanos. Se habla de la llegada de enviados del grupo de contacto. Se habla de diálogos estilo República Dominicana o Noruega de espaldas al país. Venezuela no va a aceptar, el país no va a aceptar que se saquen del sombrero debajo de la manga o una propuesta de una elección con el régimen en el poder. Eso no existe. Como tampoco vamos a aceptar, Carla, lo que empezó a develarse, y la verdad es que yo no tengo manera de confirmarlo salvo las declaraciones de ciertos actores nacionales e internacionales, de una transición que incluyera a elementos de las mafias militares, judiciales o financieras en este gobierno de transición. Ese es otro mito, hacer creer que estos criminales tienen que estar en un gobierno de transición para garantizar la paz, es absolutamente falaz, pero además es inadmisible, antiético, inmoral. Nosotros, como venezolanos, exigimos un proceso de transición que garantice el fin de la impunidad a todas las partes y que se identifiquen y se traigan de regreso los recursos robados, que se juzguen los delitos de lesa humanidad y que desde luego se acabe la corrupción y se saquen las mafias. De lo contrario, veamos lo que ocurrió en Nicaragua. Un proceso de transición que mantuvo
parte de esos criminales en el poder y a los pocos años estaban de regreso. Así que yo creo que esto es una alerta que los venezolanos tenemos que firmemente plantear, porque sí es posible una transición en el cual el pueblo que alguna vez ha sido chavista o que ha creído y se ilusionó se sienta representado, eso es muy importante, pero otra cosa muy distinta es que criminales o mafiosos formen parte de ese gobierno de transición. Eso es inadmisible. Hay quienes piensan que en este momento, si tú tuvieras esa implosión interna, es decir, un hombre, por ejemplo, como Figueira, del SEBIN, que ahora fue objeto de este beneficio de quitarle las sanciones por parte de los Estados Unidos. Ese hombre jamás apoyó a Juan Guaidó. Es más, insistió en que lo que hizo fue para proteger a Nicolás Maduro. Sin embargo, el presidente de los Estados Unidos le dijo, por su comportamiento de los últimos días, es decir, no sé si acercarse, intentar hablar e intentar buscar un cambio, usted recibe este beneficio. Es decir, pareciera que no hay en este momento una obligatoriedad de que renuncien a lo que creen, si es que creen en eso, aunque sea por interés, con tal que empujen la salida del régimen de Nicolás Maduro, sin necesariamente quedarse ellos en el poder, porque ese hombre está fuera del país, ¿no? ¿En qué términos conversaría María Corina Machado con funcionarios del alto régimen en este momento si eso condujera a una salida de Nicolás Maduro y de ellos también? ¿En qué términos sería? Para no llamarlo negociación, porque a mí tampoco la palabra me gusta. Una conversación. Si fuera, ¿crees que es determinante conversar con ellos? Al menos conversar con ellos sin que sea eso exculparlos o evadir la justicia. Es deseable que la etapa final, previa a la salida definitiva, sea producto de unos términos acordados en los cuales se les dice estas son las condiciones para su salida inmediata. Y desde luego se acostumbra a dar incentivos de esa naturaleza en reducción de penas o facilidades para facilitar la salida. Mi punto, y en esto insisto, es que esto no se trata de corruptos cualquiera o de dictaduras convencionales. Es un sistema criminal que los agarra, que los amarra con amenazas muy fuertes. La única manera de quebrar esa amenaza y lograr las rupturas, las fracturas, para que estos individuos respalden la transición, es construyendo una fuerza o una amenaza superior con una fuerza por detrás que es realmente, o sea, que es real, que es severa e inminente. En ese momento entienden que esto es en serio. Y eso, a mi modo de ver, han sido los errores que se han cometido en estas últimas semanas. Ahora hay que ver hacia adelante, Carla. Llevamos un momentum que no podemos perder. Nosotros hemos respaldado al presidente Guaidó en esta ruta del coraje, de la aplicación del 233. Los venezolanos, como tú bien dices, estamos desesperados y dispuestos a arriesgar y hacer lo que haya que hacer para lograr esta salida de Maduro y las mafias a la mayor brevedad. Y desde luego, todas las acciones internacionales que faciliten la construcción de esta coalición internacional militar de paz son favorables y son bienvenidas. Por eso, además, quiero insistir que las voces de los venezolanos que han manifestado esta insistencia es precisamente orientadas y con la claridad de que ya solo queda esa opción, como tú bien dijiste antes. Las demás opciones han sido descartadas. Así que hay que seguir apegados a la estrategia, con firmeza, con claridad, hablándole frontalmente y con transparencia al país y desde luego con coraje. Quiero preguntarte, ¿qué harías tú para decirle a los venezolanos? Porque así como lo conversábamos al principio, yo coincido contigo en el sentido en el que de que quizás esto no va a ser tan expedito como todos lo desearíamos. El tiempo corre lento para quienes nacimos allí y estamos todos los días trabajando por el país aunque no estemos en él, pero corre muchísimo más despacio para quienes están como tú allá y están conviviendo con este monstruo. Pero quizás esto no va a ser tan rápido porque el deseo que tenemos de que esto se acabe no significa que va a apresurar más los procedimientos de la comunidad internacional, no es porque no estén conmovidos hasta los tuétanos con lo que nos está pasando, pero sí se siguen reglas en países democráticos. Entonces, ¿cómo hacemos para mantener viva la coparticipación, la corresponsabilidad, el coprotagonismo de los venezolanos? Absolutamente necesario, porque aunque es tan peligroso y tan duro, el venezolano en la calle es el que sigue recordándole a ese mundo que hay un pueblo que grita libertad.
¿Cómo Sí, hacemos para que no decaiga ese ánimo justo en las calles, en el acompañamiento de esta transición? Carla, pero hay una cosa. Mientras más rápido tomes las decisiones correctas y des los pasos, por duros que sean, orientados a concretar esta opción que queda sobre la mesa, más rápido tendrá lugar el desenlace. Yo puedo entender perfectamente que los tiempos de nuestros aliados no necesariamente son los nuestros, porque hay temas de política interna o otros eventos geopolíticos en el mundo. Pero allí está el rol del liderazgo. Ahí está nuestra responsabilidad de presionar y acelerar para que nuestros tiempos se impongan. Eso fue lo que hizo Bolívar en su momento, eso fue lo que hizo Betancourt, cuando fue a buscar la ayuda afuera, que no la ofrecían, pero se fraguó, se construyó, y esa presión tenemos que darla porque, como tú bien has dicho, la angustia y la urgencia es fundamentalmente nuestra. Así que yo creo que los venezolanos estamos claros lo que está ocurriendo, entendemos la magnitud del riesgo que esta nueva fase representa para todos. Estamos dispuestos a jugárnosla y hacer lo que haya que hacer para liberar a Venezuela y no tengo duda alguna que este proceso es irreversible. Si algo yo quiero transmitirle a todos los venezolanos aquí y allá es que esto no tiene vuelta atrás. Occidente no va a permitir que se mantenga un Estado criminal con vocación expansionista en el corazón de este hemisferio, pero lo más importante, nosotros los venezolanos vamos a salvar a nuestro país, vamos a erradicar no solo Maduro, sino estas mafias criminales. Y yo estoy segura que vamos muy pronto a ver una Venezuela crecer, dejando atrás crimen, corrupción, impunidad y socialismo. Una última cosa. Cada vez que se acerca más el final o cada paso que damos hacia ese desenlace, este régimen por supuesto que será más peligroso. Como tú dices, van a venir los momentos más difíciles y más duros. Es decir, si antes amenazaban a María Corina Machado con quitarle su inmunidad, o lo hicieron, o le restringían la salida del país, o la acusaban de delitos que no había cometido, o la vinculaban a movimientos insurgentes dentro de las Fuerzas Armadas. Ahora cuando Diosdado dice que no tiene inmunidad y que va por ella y que se va a hacer justicia, es decir, ya sabemos que no es solo una palabrería, es decir, que está dispuesto a ejecutarlo y que cada vez lo hacen con más crueldad. ¿Eso en qué posición emocional te coloca, María Corina? Bueno, muy consciente de la responsabilidad que tenemos en esta hora, pero además muy consciente de por qué este señor Diosdado Cabello lo hace. Obviamente está muy nervioso. Él sabe muy bien que está acusando a individuos y diputados ciudadanos inocentes, que no tenían nada que ver con este complot. Pero él sí sabe quiénes son los de su lado que sí están involucrados. El señor Vladimir Padrino López, que lo mencionó el señor Bolton. Es más, creo que directamente en tu caso, entrevistando a Elliot Abrams, el señor Michael Moreno, el señor Hernández Dara. Es decir, ahí, dentro de sus propias filas, están los que claramente fueron evidenciados que estaban vinculados en este episodio. Entonces yo creo que más bien tiene que dedicarse a poner orden interna y darse cuenta que efectivamente a quien aparentemente habían dejado fuera de este acuerdo era precisamente a él. En mi caso, la conciencia muy tranquila en el sentido, tú me conoces, Carla, que yo públicamente digo lo mismo que digo en privado y siempre le he planteado a los venezolanos cuál es la naturaleza del régimen, la ruta a seguir y lo que yo estoy comprometida y dispuesta a hacer por construir este sueño común de una Venezuela libre, una Venezuela próspera, una Venezuela justa, una Venezuela, insisto, sin corrupción, sin crimen y sin socialismo, y estoy convencida que lo vamos a lograr. María Corina, muchas gracias por este tiempo, gracias por esta conversación. Gracias a ti, Carla, como siempre. María Corina Machado, desde Caracas, vía Skype. Al regreso de esta pausa vamos a hacer un contacto a Washington, D.C., con un querido experto en estos temas y sobre todo para consultarle lo que podríamos esperar de un país como este en el sentido de buscarle una solución a nuestra tragedia en Venezuela, Antonio de la Cruz, y también conversaremos con el corresponsal de ABC en Washington, D.C. Volvemos enseguida.